Hasta las 13 que llega María Laura Santillán. Veo debajo mío la franja, para estar con mucha atención, 1712 el riesgo país. Estamos viendo los dólares. Bueno, nos va a explicar todo Alfredo Romano, que es el que más sabe. Hola, ¿cómo está, señor? Hola, Luis, ¿cómo andás? Bueno, decimos con Pancho día heavy hoy, ¿no es cierto?, en los mercados internacionales. Sí, duro. Caída de Contame 12%. qué pasa y cómo nos afecta. Bueno, Japón tuvo una caída del 12% de su índice, que es comparable a 1987. En 1987 había caído casi 15%, ahora es otra situación, digamos, dramática. A eso se le suman malas noticias con el desempleo de Estados Unidos, etcétera, con lo cual un poco la demostración de 1.700 puntos del riesgo país en Argentina, entendiendo que hay hoy un gobierno mucho más ordenado fiscalmente, bueno, es una señal de alerta. ¿Y esto en qué, lo que la pregunta que se deben hacer todos, en qué nos repercute en el día a día, ¿no? A la gente en el día a día. Sí. Y la realidad es que el riesgo país tan alto es una mala noticia para la Argentina. Primero porque salir del cepo es más difícil, los controles de capitales, y eso después, si querés, hablamos un poco, Luis, que es un tema interesante. Después el tema de que la actividad económica repunte más rápido o digamos, acelere el crecimiento, eso también lo puede, digamos, dilatar. Y en tercera instancia, todo lo que sea para una economía tan frágil como la Argentina, que en el mundo la situación se empioje o que digamos, haya una crisis económica de envergadura o que sea grande, eso es una pésima noticia para una macro como la nuestra. Claro. Bueno, me voy con Pancho a la pantalla, Alfredo, y me gustaría que nos acompañaras en este análisis, que vamos a ver, Pancho, vení, vamos, un poco lo que pasa a nivel global, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que empezó a pasar a partir de el miércoles de la semana pasada? Poné la otra, esta no es la primera, vamos del principio. Ahí está. ¿Qué es lo que pasó el miércoles de la semana pasada? Pongamos en contexto. Japón hace casi 40 años tenía tasa cero de interés. ¡Wow! Porque tenía una recesión importante, entonces no necesitaba subirla, al revés, necesitaba alentar la economía. ¿Y qué es lo que hacían los ahorristas? Tomaban la plata a tasa cero y la depositaban en activos en otras partes del mundo, lo que se llama carry trade, que acá lo conocemos mucho. Claro. ¿Qué hizo Japón la semana pasada? Por segunda vez en el año subió la tasa porque veía que podía tener algo de inflación. ¿Sabes cuánto? 2% anual. Es la meta anual de Japón. Pero bueno, sube la tasa de cero, venía de 0 a 25% por segunda vez en el año. Decíamos recién, casi 30 años a tasa cero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los inversores que estaban en los otros activos en el mundo, entre otras, por ejemplo, activos, empresas tecnológicas, bonos del tesoro, vuelven a Japón. Claro. Poner la otra placa, vamos a ir paso por paso. Los ahorristas tomaban fondos sin costos, lo que te decía recién. Bonos del tesoro, acciones tecnológicas. Entonces, primer efecto, empiezan a sufrir las acciones tecnológicas. El Nasdaq cae, se desploma. Que es el índice de las acciones tecnológicas en Estados Unidos. Pasada la próxima, a ver si lo tenemos. Solamente, acá lo importante fue que no lo esperaba el inversor. Esto no era esperado, entonces generó un shock. El viernes, solamente el viernes, se perdieron 600.000 millones de dólares en activos de este tipo. Unos 4 billones de dólares volvieron a Japón. Pasemos a la próxima. Coincide esto, bueno, todos los activos, vos decías recién, las criptomonedas caen las bolsas de todo el mundo. Hoy Europa estaba muy abajo, Asia cayó. El Nikkei como nunca desde el 1987. Pasemos a la próxima. Coincide además con malas noticias sobre el empleo, lo que decía Cristian Martin hace un rato, en Estados Unidos. Y entonces empieza el temor de los inversores a que el recorte de la tasa de interés de Estados Unidos, que tiene que hacerlo en septiembre, quede corto. ¿Por qué? Porque necesita alentar la economía, porque no viene del todo bien. Entonces, cuando siempre el inversor, ante el menor temor, va al activo más seguro del mundo, que son los bonos del tesoro de los Estados Unidos. Eso afecta las commodities. Por ejemplo, la soja hoy está en niveles históricamente bajos, el nivel más bajo de los últimos 4 años. Y obviamente también las monedas emergentes. Se devalúa el real. Hay que ver qué hace el gobierno con esto. Creo que queda una. Hay que ver qué hace, pero
me parece, ahora le vamos a preguntar a Alfredo, pero sería un error estar corriendo detrás cuando es un fenómeno mundial. O sea, estás tirándole con una cebita a un tipo que viene a con un un misil submarino. tremendo. Claro. Acá tenés miedo a la recesión y la pregunta inquietante. ¿Los bancos centrales vuelven a imprimir? Esto se lo dejo a Alfredo, porque obviamente, pon el gráfico si querés de cómo, del recorrido que hizo uno de los indicadores, el Topix de Japón. Fíjate cómo venía. Esto es enero de este año. Venía subiendo justamente porque el yen, moneda japonesa, se iba apreciando y a partir de la semana pasada se desploma. Este es el recorrido que hizo. Bien. Y la incertidumbre es adelante, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Y qué le preguntamos a Alfredo entonces? Sí, ¿cómo van a salir los bancos centrales de esta? No, a ver, ese gráfico está bueno, es interesante porque tal cual, hubo un rally de Japón y toda una especulación que termina, digamos, corrigiendo y eso te demuestra que el mundo se mueve y que se puede mover de manera, digamos, inoportuna, porque hoy para la Argentina es la peor noticia, ¿no? Que esté sucediendo algo así, cuando la Argentina necesita otro tipo de noticias, principalmente por el tema de las commodities, que el valor de la soja viene bajando fuertemente, está alrededor de 370, 380 dólares, y eso la Argentina tan necesitada de reservas y acumular dólares, eso es una muy mala noticia para lo que es los controles de capitales. Pero traigo un tema central, que es el tema de la discusión de hace mucho tiempo, que se viene dando si el tipo de cambio real, oficial, si está atrasado, no está atrasado, qué significa que está atrasado, hay que salir del cepo, no hay que salir del cepo. Voy a arrancar por el final. Imaginemos hoy la Argentina si no hubieran controles de capitales. Vuela por el aire. Y el dólar se puede ir a cualquier precio. Sí, claro. El central tiene que salir a vender dólares, que prácticamente no tiene. Entonces, para todos aquellos economistas que vienen planteando hace mucho tiempo que salir del día 1 del cepo, es un error grave, porque Argentina no tiene hoy espalda para afrontar un shock, que hoy te está sucediendo. Entonces, los shocks podían suceder, hoy es una realidad, estamos hablando de este shock. Eso en primera instancia. En segunda instancia, hay que entender que yo estoy de acuerdo con salir de los controles capitales, porque en el mediano plazo no creces. Y es una realidad. Y una de las razones de por qué tenemos 1.500 puntos de riesgo país es los controles de capitales, que no te permiten que un inversor de afuera piense a la Argentina como una opción de inversión. Pero, nuevamente, el timing es un tema central. Entonces, ahí entramos en el tema del tipo de cambio, que yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que está haciendo el Banco Central de seguir atrasando el tipo de cambio oficial, y lo tenemos 900 pesos, que ahí traje un gráfico. 954. A ver el gráfico que trajo Alfredo. Es chico, lo importante, Luis, es lo que te voy a comentar. Cuando ahí está. Porque acá y ahí a la derecha se ve un poco más. Acá lo importante es, porque la definición no es, no está atrasado, está digamos, no está atrasado. Acá lo importante es entender un poco también la historia de la Argentina y entender las condiciones de la Argentina para poder definir un tipo de cambio real, multilateral, ¿no? La Argentina con 900 pesos, con esta situación económica que hoy tenemos, que todavía está intentando de corregir un déficit fiscal y una herencia muy pesada, es un tipo de cambio totalmente apreciado. O sea, si yo liberara hoy los controles de capitales, el dólar no valdría 900 pesos. Entonces, cuando el gobierno se enceguece con esta idea de querer acercarlo a 1.000, 1.100 para intentar seguir achicando la brecha, el mercado te va a buscar otro precio. Y ni hablar si las condiciones macroeconómicas cambian radicalmente, como está sucediendo ahora en el mundo entero. Entonces, el tipo de cambio hay que devaluarlo. La Argentina, los controles de capitales, podés estar 6 meses más. Más de 6 meses te va a empezar a llevar a un proceso de estanflación y no vas a tener crecimiento, y eso va a ser un problema para las elecciones el año que viene del gobierno. Vos decís salir sin salir del cepo, devaluar. Vos tenés que empezar a acelerar a la velocidad a la que estás devaluando. Acá se ha utilizado el anclaje del dólar como un mecanismo para mostrar una desinflación muy acelerada. Esa desinflación, cuando vos toques el dólar y lo llevas a valores de 1.300, 1.400, que es hoy el precio de mercado y es el que hoy realmente te define si Argentina puede, por ejemplo, sumar o no reservas, porque a 900 pesos no puedes sumar reservas. Tenés que vender. Entonces, es una interferencia o es
o es una, digamos, una decisión que se está tomando que tiene consecuencias. ¿Cuántas veces viene acá a decir las decisiones que toma el otro gobierno y que después tienen consecuencias? Este atraso no es un tipo de cambio de equilibrio. Entonces va a tener consecuencias. Vos mostrar un muy buen índice de inflación del corto plazo está bien, pero vino a costa de una recesión muy grande, pero también a atrasar fuertemente el dólar. Que hoy lo ves en ese gráfico que yo mostré anteriormente, y es un tipo de cambio de Macri del 2017. Y termino con esta idea. El carry trade que se habla ahí de Japón, que terminó en este shock tan duro para una economía tan desarrollada y estable como es Japón, la Argentina vivió algo parecido con Macri. ¿Se acuerdan que el tipo de cambio se apreció? Le ganabas 2% mensual con las tasas de Levac y un día se dio vuelta todo. Sí. Bueno, ojalá que la Argentina no conviva con esa situación. Si se sigue apreciando el tipo de cambio, la situación en el mundo empeora y las commodities siguen, digamos, en un valor bajo a relación de lo que fueron los últimos 12 meses, que valía 450, 500 dólares. Ahora digo, en este marco, ¿qué hace? Digamos, suponete que te llaman Milei o Caputo Luis. Dice, ¿qué hacemos? Porque hay una zozobra internacional. En este marco, ¿qué hacer? Bueno, primero te digo, empezar a tener otro crawling peg, que es otra evaluación A corregir del el tipo de dólar cambio. oficial. Vos decís, eso... Pero eso sin dudas. Pero es burro, de un burro la pregunta. Te lo digo yo que no entiendo nada. No, si entendés, vas entendiendo. No, Cada ¿qué vez voy a más. entender? Corrijo, se me va a precios. Bueno, a ver, no necesariamente todo, una parte sí, pero también es demostrar que el proceso desinflacionario es así. No podemos inventar la pólvora en la Argentina. ¿Vos querés decir que puede haber un salto del... Pero Luis, si hoy tenés un dólar totalmente planchado y que no es real, estás con controles de capitales. ¿Te y la el agarré control conmigo que yo no tengo nada que ver? No, No, te lo digo bien. Pero digo, o sea, vos decís, corrijo y advierto que va a subir la tasa de inflación. En algún momento se va a acelerar, o sea, va a volver a niveles de 4,5, 5, que eso es lo lógico que debería ser, y que aparte también el gobierno en parte ha dilatado el tema de tarifas, que ha habido una corrección, pero que también queda camino por hacer. Entonces, tenés al dólar y tarifas no totalmente atrasadas, pero con un atraso todavía considerable. Pero ¿cuál crees que tendría que ser entonces la corrección del goteo de crawling peg? Hoy está un 2%, ¿cuánto decís que tendría que estar? Mirá, esa es una decisión mucho más técnica y que obviamente hay que consensuarla. A mí me parece que por lo menos acelerar la inflación, que estamos hablando de inflación está abajo de 4%, pero en algún momento capaz de acelerarla, sobre todo si las condiciones de afuera siguen muy mal, y capaz de hacer una aceleración de 7, 8% durante 2, 3 meses. Y que ahí empiece a corregir, y sobre eso, cuando empezás a salir de estos 3 meses que estacionalmente son muy malos en acumulación de reservas, porque el central pierde sistemáticamente reservas, cuando empezás a comprar dólares sistemáticamente, ahí intentás de ver cómo llegar a una unificación cambiaria. Que me parece que nuevamente, en los próximos 6 meses, esa decisión tiene que llegar porque la dilatación le va a terminar pegando a la actividad económica más. Ahora, si vas a hacer eso, ¿por qué no abrir el cepo y chao? Y que, como dijo Dualde, que sea lo que Dios quiera. Bueno, en un gesto pero de... lo primero que tenemos que tener, Pancho, es que los financieros y el blue no valgan 50% más, como está hoy 900 a 1400. Pero viste que el gobierno te corrige y dice, no es 954, hay que ponerle el impuesto país. No, pero eso es, bueno, es un impuesto. Es tergiversar otra parte más de los controles de capitales. O sea, tenés controles de capitales y además le sumaste un puesto, que eso fue el desastre, digamos, de la gestión anterior, que vuelve a usar un mecanismo para cobrar impuestos. Total. Pero ponele que lo sacás, que en algún momento lo vas a tener que sacar, el tipo de cambio es 900 a 1400, y que aparte el contado con liquidación, también hay un tema central acá. Hoy lo están interviniendo. Está bien, es verdad. Se ganan la diferencia y están absorbiendo pesos, pero está intervenido. O sea, hoy lo operan al contado con liquidación. No es un mercado completamente hoy, digamos, de equilibrio de mercado. Tiene, digamos, una mano que es el central también operándolo. Entonces, para mí hay que achicar esa brecha, pero esa brecha se tiene que achicar con una corrección del tipo de cambio oficial, entender que los controles de capitales en la Argentina son muy dañinos, pero que también no podés enamorarte y vivir de manera, digamos, in eternum, y terminar
en lo que yo vengo pregonando hace muchísimo tiempo. Argentina no puede convivir con libertad cambiaria. Tiene que ir a un régimen de dolarización. Acá Eso, traje mi viniste con el libro. librito, que es el libro de Alfredo que se llama Argentina Dolarizada. En cualquier librería lo Sí, encuentran. Si no, Mercado Libre también está. Sí, sí, te lo traje, Luis. Hay muchos argumentos Para de hacerlo. por qué pensar que no es un tema de tipo de cambio y que la Argentina puede perfectamente convivir con estabilidad con una economía dolarizada. Mirá, un solo ejemplo rápido. Alemania es una economía que vive con un tipo de cambio, digamos, con un régimen monetario inflexible, Sí. zona euro. No controlan ellos su política Claro. monetaria. España, Italia, Alemania. Alemania tiene, por ejemplo, un costo laboral muy alto. ¿Por qué? Porque los salarios en euros en Alemania son muy altos. Se paga muy bien, se remunera muy bien. Pero la productividad de la industria es muy buena. Entonces eso permite que sea una economía altamente competitiva. ¿Estamos lejos de Alemania? Sí. Trabajan como alemanes. Claro. Totalmente. Y estamos lejos de Alemania, sí. Veamos la realidad. Argentina está a años luz. Lo que digo es que vos necesitas primero estabilidad, salir de este drama de los controles de capitales y seguir en la profundización de las reformas que nuestro país necesita para crecer. Al revés, parecería que no funciona. Porque nuevamente el ejemplo es hoy. Si Milei no tuviera controles de capitales, cuando prácticamente no pasó la ley bases, y hoy hubieran sido 2 días dramáticos en la Argentina. Total. Dramáticos. Gracias, como siempre, Alfredo. Aprendimos Gracias, un Luis. montón. Bueno, Gracias. vamos a hacer una pequeña pausa y muchas gracias. Quiero agradecerle especialmente a Tito y Anto, que son los de